Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana nos reunimos aquí con especialistas de América Latina que se dedican a comprender el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Una de las herramientas más poderosas para hacerle frente a dicho fenómeno es la vegetación forestal. Los bosques, por ejemplo, no solo nos ayudan a adaptarnos a los impactos irreversibles del calentamiento de la Tierra, sino que también contribuyen a mitigar el efecto invernadero de gases como el dióxido de carbono. En el episodio de hoy, Emilio Vilanova nos explicará cuál es el principio básico detrás de este servicio ecosistémico y su verdadero potencial en la lucha contra el cambio climático. Él es analista de carbono forestal en la Wildlife Conservation Society y conversará con nosotros luego de un recorrido global por la actualidad climática. La primera infancia es el periodo de vida que va desde el nacimiento hasta los 5 años de edad y constituye una etapa donde las personas sientan las bases de su futuro. Durante un reciente taller llevado a cabo en el TEC de Monterrey, en México, el cofundador y director ejecutivo de la organización CAPITA, Joe Waters, señaló que la mayor amenaza para el desarrollo humano saludable en los primeros años de vida proviene de peligros relacionados con el cambio climático. Por su parte, el índice de riesgo climático de la infancia sugiere que 850 millones de niños en el planeta, es decir, 1 de cada 3, viven en zonas donde se solapan al menos 4 perturbaciones climáticas y medioambientales como ciclones, escasez de agua y olas de calor. Mientras tanto, la Global Design Cities Initiative estima que 127,000 menores de 5 años mueren anualmente a raíz de la contaminación del aire. A principios de junio de este año, Canadá reportaba cientos de incendios forestales activos y decenas de miles de personas evacuadas debido a la emergencia. Tan solo en la provincia de Quebec, al cierre de esta nota, había 800,000 hectáreas afectadas por 150 fuegos simultáneos. 90 de ellos estaban fuera de control. Según el portal Euronews, Portugal, Francia y España enviaron ayuda para luchar contra las llamas. Los refuerzos también llegaron de Estados Unidos, país donde el humo proveniente de Canadá alteró la calidad del aire en la región noreste, impactando en más de 111 millones de habitantes. Ciudades como Nueva York y Washington estuvieron alerta por la contaminación que quedó registrada en fotografías que se hicieron virales en redes sociales. El presidente Joe Biden describió lo sucedido como un crudo recordatorio de los impactos del cambio climático. La situación podría prolongarse varios meses, pues la temporada de incendios apenas comienza. Los páramos de los Andes son ecosistemas de tundra que se ubican entre los 3.100 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, justo por encima de los bosques y debajo de la línea de nieve. Colombia es el país con mayor extensión de páramos en todo el mundo, y aunque ocupan solo el 1.7% del territorio nacional, producen el 85% del agua potable. Se trata de ecosistemas muy frágiles y altamente vulnerables al cambio climático. Por ello, un grupo encabezado por 350 mujeres decidió protegerlos, y en el marco del proyecto Guardianas del Bosque, lograron restaurar 30 hectáreas de páramo. De estas, 18 corresponden a zonas reforestadas, 6 son áreas de captación de acueductos y nacimientos de agua, y otras 6 coinciden con arreglos agroforestales. El proyecto concluyó en diciembre de 2022 y, de acuerdo con la Corporación Mundial de la Mujer Colombiana, logró mejorar las capacidades del sector femenino en el departamento de Boyacá, aumentando su participación en la gestión y trabajo del territorio. Si queremos limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius, cada año, el mundo debe recortar 30 gigatoneladas de emisiones de carbono. La naturaleza por sí sola puede encargarse de 1/3 de esa reducción,
Por eso, es nuestro as bajo la manga en la lucha contra el cambio climático. El dióxido de carbono o CO2 es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera. Su exceso proviene de la quema de combustibles fósiles, pero por fortuna los ecosistemas terrestres pueden atraparlo en forma de carbono forestal. Bueno, el carbono forestal es el resultado del proceso natural de fotosíntesis, de crecimiento de las plantas. Todo lo que las plantas crecen lo almacenan como productos en su biomasa, es decir, en sus tejidos, y ese carbono que es absorbido de la atmósfera, eventualmente, dependiendo de muchísimas condiciones ambientales, se convierte en un reservorio de carbono, tanto en la vegetación como en el suelo. El carbono forestal, digamos, representa la suma de toda esa biomasa, la del suelo, la de la vegetación, la de las raíces, la de lo que llamamos biomasa muerta, es decir, las ramas que quedan en el suelo, la hojarasca, todos los productos de descomposición de cualquier bosque que crece y se desarrolla. Los bosques jóvenes son los grandes campeones de la captura de carbono, ya que sus árboles en crecimiento lo aprovechan rápidamente. Digamos, lo que hacen los árboles, las plantas de almacenar carbono, es reducir la cantidad de carbono que está en la atmósfera. Por ese lado es un elemento fundamental para mitigar cambio climático. Alrededor del 30% más o menos de la cantidad de carbono que hay en la atmósfera es absorbido por los bosques en el mundo. Y eso implica que hay una gran proporción de las soluciones a mitigar el cambio climático relacionadas a la naturaleza directamente a los bosques en particular. No obstante, esta capacidad se encuentra actualmente en riesgo. Por razones naturales, como el propio cambio climático, que reduce la capacidad de almacenamiento producto de sequías, que hacen que aumente la mortalidad de los árboles. Pero eso va variando dependiendo del tipo de bosque y dependiendo del año, de la época en el tiempo. Y la otra amenaza principal tiene que ver el cambio de uso de la tierra o la deforestación y la degradación, que hace que ese carbono que ha sido almacenado se libere producto de ese fenómeno. De hecho, se estima que la principal fuente de emisiones de carbono en muchos países tropicales es la pérdida de bosques. En América Latina es un poco, ha sido cuesta arriba reducir la deforestación. La economía globalizada crea presiones altísimas en muchos lugares para que los bosques sean transformados a otros usos más rentables. A pesar de que se ha demostrado económicamente cómo todo lo que implica desmontar un bosque, todo lo que implica la instalación de algún cultivo, la producción del artículo, de ese cultivo o de ese bien, el transporte, la comercialización, todo eso es todavía muchísimo más costoso de lo que significa poder ganar un dinero o un beneficio con el bosque en pie. Entonces es un poco la reducción el principal amenaza que yo veo es o la principal alternativa sería reducir esas presiones para reducir la deforestación. Una muestra de tal problemática es lo que sucede desde hace varios años en Venezuela. Yo he seguido el tema de Venezuela desde hace muchísimos años, soy venezolano y me interesa, ahora no profesionalmente tanto porque ya no vivo en Venezuela, pero colaboro mucho. Venezuela aún es un país con una altísima proporción de bosques, más de casi la mitad del país está cubierto de bosques, la mayoría al sur, en una mirado a gran escala conectado con la región amazónica, donde en los últimos años ha habido muchísima presión producto de la reducción de la renta petrolera, de la crisis económica,
y social, humanitaria del país. Ha habido muchísima presión para aumentar el sector extractivista, particularmente de minería, en esa zona. En 2016 se crea el llamado Arco Minero del Orinoco, que destina casi 12% del país para la extracción de minerales. En este sentido, la fiebre por un metal en particular se ha extendido a diversos países. El crecimiento, particularmente en América del Sur, de la demanda por oro ha tenido un efecto gravísimo en los últimos años en países de muchísima extensión tropical como Brasil, Perú, Venezuela. Y eso parece seguir en crecimiento. Esas amenazas son importantes atenderlas de manera concertada, de manera regional en particular, ¿no? Para que los actores que son responsables de esos, en algunos casos son comunidades sufriendo de pobreza, en otros casos, en muchos de esos son grandes capitales con poca transparencia que hacen que haya muchísima presión sobre estos bosques. Para una región tan vulnerable al aumento de temperaturas, proteger los bosques es un asunto que no debe postergarse. Como en el caso del cambio climático en general, no ha habido todavía un mecanismo vinculante para la protección de los bosques. Todos son acuerdos, la mayoría voluntarios, aunque hubo un avance relativamente, diría, significativo con el Acuerdo de París para canalizar uno de los artículos de ese acuerdo para la protección de los bosques. En ese artículo refiere a la adquisición de fondos que los países con mayor responsabilidad en el cambio climático, digamos países del norte con mayor cantidad de emisiones, proveerían de un montón de fondos para la conservación de bosques, particularmente de los países menos responsables del cambio climático y en particular países tropicales. Es decir, ese mecanismo se discutió en las dos últimas COP, en particular no en la última, sino en la anterior en Glasgow, donde se habló de la necesidad de canalizar ese financiamiento para que los países dirijan estrategias para la conservación de los bosques. El costo de no hacer nada frente al calentamiento global es muy alto. Pese a ello, los países se están quedando cortos con sus flujos financieros para atender la crisis, pues estos son de 3 a 6 veces menores de lo que deberían ser. Los bonos de carbono surgieron durante la década de 1990 en el marco del Protocolo de Kioto, un acuerdo previo al de París que orientaba la política climática internacional. Un bono de carbono es esencialmente un crédito, es decir, es una tonelada de dióxido de carbono. Así se entiende y la palabra bono o crédito significa que es una transacción comercial hasta cierto punto en el que alguien que necesita reducir sus emisiones adquiere compra uno de esos bonos, uno de esos créditos de diferente naturaleza. El instrumento tiene dos vertientes. La primera es la de los bonos de carbono por emisiones evitadas. Es decir, un bosque bien conservado que está en riesgo de ser deforestado o degradado, se protege. Esa protección implica una determinada cantidad de carbono que potencialmente sería eliminado por la deforestación, y esa cantidad de carbono se traduce en esos créditos y alguien paga por esos créditos. Además, existen los bonos de carbono por capturas directas. Plantación de árboles en lugares donde antes no había árboles, o reforestación, que es lugares donde había árboles o donde había un bosque y los volvemos a plantar, digamos, reforestamos el lugar. Esas son más o menos las dos grandes vías del manejo del carbono forestal hoy en día en relación con lo de los créditos o los bonos. Los promotores del mercado de carbono afirman que se trata de un buen mecanismo para mitigar
el calor creciente. Sin embargo, a la par ha surgido evidencia que cuestiona su grado de utilidad. Del todo positivos. En particular tiene que ver con la forma en la que se cuantifican esos beneficios. Por un lado, las metodologías que existen para medir ese potencial beneficio se han venido cuestionando, puesto que, por ejemplo, en el caso de las emisiones evitadas, que corresponde a proyectos, lo que llaman proyectos RED+, reducción de emisiones de deforestación y degradación, se basan en el cálculo de una deforestación evitada, es decir, qué pasaría si un determinado proyecto no ocurre, qué pasaría con esos bosques. Ha habido mucha polémica en los últimos meses, en particular por la aparente exageración o sobreestimación de esos riesgos, de que la deforestación evitada en realidad era menor. Entonces se habla de una sobreestimación en la venta de esos bonos de carbono. Al respecto, en enero de 2023, el medio británico The Guardian reveló que el 90% de los bonos de carbono adquiridos por empresas como la petrolera Shell, la firma de productos de lujo Gucci y el conglomerado Walt Disney son créditos fantasmas que no representaron reducciones de carbono. El otro lado de esa discusión que es muy importante tener para mejorar las metodologías que existen para medir y para certificar la eficiencia de estos proyectos es el problema que hay con la falta de financiamiento global para la protección de los bosques. Hablamos de los bosques, por ejemplo, los bosques tropicales, que son un área, una región particularmente importante por la cantidad de carbono y la cantidad de bosques que existe. No hay suficiente financiamiento para su conservación o manejo sostenible. Entonces, estos mecanismos son una manera de canalizar dinero que de otra manera no existe. Ese dinero, bien manejado, ayuda a comunidades locales, que son los principales actores que intervienen en que un bosque se mantenga o no se mantenga. También contribuye a mejorar los proyectos de conservación si existen, crear nuevos proyectos de conservación. El efecto neto en si se reducen o no emisiones depende de caso por caso, depende de cada región y de cada proyecto en particular. Las emisiones siguen aumentando, entonces estos proyectos, en realidad, el efecto en la reducción de emisiones es quizás bastante bajo, mínimo. Pero en el terreno pueden tener beneficios directos muy importantes. Los bonos de carbono son parte de un grupo de alternativas que reciben el nombre de soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza es un concepto como paraguas que engloba todo un abanico de alternativas en las que el cambio climático es atendido utilizando como herramienta los ecosistemas, la naturaleza. Las plantaciones de árboles, es decir, la reforestación o la aforestación, la protección o conservación de los bosques, el manejo sostenible de los bosques, conservación de áreas de manglares, por ejemplo, para lo que se conoce como el carbono azul, todo el carbono almacenado en las zonas costeras, protección de herbazales naturales, protección de sabanas, restauración ecológica es uno de los grandes pilares de todas estas soluciones basadas en la naturaleza. Estamos en una década, la década de la restauración, mundial de la restauración. Todas esas herramientas, dependiendo de las últimas evaluaciones, constituyen un aporte significativo a conseguir fondos suficientes para mitigar cambio climático. Por esta razón, expertos como Emilio Vilanova buscan mecanismos innovadores para la protección de los bosques. Creo que tenemos una buena comprensión del valor que tienen los bosques para atender ese problema, de cuál sería la contribución de los bosques. Desde el punto de vista de mecanismos financieros, en los últimos años, un par de años, ha habido esfuerzos por innovar esos mecanismos financieros.
Todavía los mercados de voluntarios de carbono para reducción de emisiones o a partir de proyectos de plantaciones o reforestación van a seguir. Los proyectos de emisiones evitadas por reducción de deforestación van a seguir. Ha habido en los últimos meses, en particular luego de varias investigaciones que van y vienen en los resultados, ha habido el precio, digamos, del crédito de carbono ha disminuido, lo que ha hecho que muchos proyectos estén en stand-by, digamos, estén en pausa. Hay iniciativas para que existan otros mecanismos, por ejemplo, cuantificar directamente la remoción de carbono, es decir, una estimación tangible de cuánto almacena un bosque y pagar por ese servicio ecosistémico, en lugar de cuantificar lo que podría haberse evitado en el caso de una deforestación. Es decir, siempre todos estos escenarios son en base a escenarios hipotéticos. Urge un compromiso de los países basado en el conocimiento científico del cambio climático, especialmente de aquellos que más han aportado a la crisis. Creo que el siguiente paso es terminar de que la sociedad fortalezca un poco los artículos aprobados por el Acuerdo de París relacionados al financiamiento. Creo que eso es fundamental. Y que el financiamiento prometido de las grandes sociedades, de los grandes países, se concrete. Sigue siendo una deuda pendiente con muchos de esos países que están dispuestos a sacrificar, entre comillas, el desarrollo de muchas áreas para la protección de bosques, siempre y cuando esas actividades sean debidamente reconocidas, y eso requiere que ese financiamiento ocurra. Sí, creo que hay que seguir reforzando los resultados, y creo que este último reporte justamente hace eso, es ratificar años de investigaciones que demuestran la gravedad del problema. Y además, lo otro bueno que han hecho estos últimos reportes es poner en la mesa las posibles soluciones. Creo que la acción inmediata tiene que venir de los que toman decisiones. Obviamente, mejorar la comunicación de los resultados de la ciencia hacia los que toman decisiones siempre es un asunto importante, y puede ser que la academia, los científicos no han sido lo más efectivos posible. No estoy seguro si ser más catastróficos o en el tono o en la comunicación sea una estrategia útil. Tampoco creo que sea efectivo ser el otro lado, el pesimismo militante, ¿no? Aquí no hay nada que hacer, esto el problema, ya estamos en un nivel tan grave que cualquier cosa que hagamos, y esa es una visión que existe, ¿no? Para no tomar acciones. Y entonces no sé cuándo se pueda lograr un acuerdo entre quienes toman decisiones y los científicos para que las acciones que se promueven y se evalúan sean tomadas en cuenta con mayor firmeza. Gracias por haberme acompañado durante este reporte climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.